Es que el petróleo es el mejor negocio del mundo. El petróleo es el mejor negocio del mundo, decía el presidente López Obrador, en un contexto allá por mayo del año 2021, en donde la oposición neoliberal, esa que anda más perdida que la China en el bosque de la China, decían que ya no era negocio rescatar Pemex, que se había acabado la gallina de los huevos de oro. López Obrador decía, no hay pérdidas con el petróleo, es el mejor negocio del mundo. Seguimos escuchando. Había pérdidas cuando imperaba la corrupción. ¿Cómo no va a haber pérdida si se hace un acuerdo con Calderón para venderle gas a Odebrecht al 25% de su costo en el mercado? Que Pemex subsidiara a Odebrecht, pues como que no va a haber pérdida. Esto era lo que decía el presidente López Obrador en mayo del año 2021 con respecto a que el petróleo era el mejor negocio del mundo. Y sus críticos decían, ¿pero qué le pasa a López Obrador que gobierna con ideas del siglo pasado? ¿Cómo se le ocurre que esto es así? Bueno, pues resulta que no solamente se le ocurría, resulta que el presidente López Obrador estaba en lo cierto. ¿Por qué? Porque un año después, en julio del año 2022, se reporta una ganancia millonaria para México, justamente 814% más de lo que se ganó en el mismo periodo el año anterior. O sea, como por esos días en donde López Obrador defendía el petróleo sin corrupción como un negocio. Estamos hablando de unos 6.568 millones de dólares. En total, en lo que va del 2022, la estatal mexicana suma ya un rendimiento neto de 253.872 millones de pesos. Si usted se está preguntando, chin, profe, ¿en dólares cuánto es? Saque su lápiz, saque su pluma, saque papel y anótele. Son 12.693 millones de dólares. Repito, 12.693 millones de dólares debido, entre otros factores, a la crisis energética derivada de las sanciones impuestas a Rusia y que se tradujeron en un alza de precios al crudo. Involuntariamente, México se está beneficiando del conflicto en Ucrania y de las sanciones en contra de Rusia porque México apostó por la recuperación de la soberanía energética, apostó por la rectoría del Estado en el petróleo, apostó por regresarle la fortaleza a Pemex. Y por más que la oposición pedorra en México insista en que eso ya no era negocio, que había que virar las energías verdes a los ventiladorcitos estos que se paran cuando no hay aire, a las plantas nucleares que dejan de funcionar sin el enriquecimiento de uranio, que muy pocos países lo hacen porque tienen el protocolo, decían, no, López Obrador gobierna con ideas del siglo XX. Y miren ustedes, todos esos países que servían de modelitos para los políticos brillantes de la oposición pedorra mexicana están por la calle de la amargura en este momento y México involuntariamente, México indirectamente se benefició gracias a que este señor, por más que le han criticado y por más que le han dicho que es un tipo necio, testarudo, que gobierna con ideas del siglo pasado, pues cuando se viene una crisis sistémica, en lo que va, esto nada más es en un semestre o 2 trimestres, como ustedes lo quieran llamar, o 6 meses del 2022. México ya ha ganado, de acuerdo a lo reportado por Pemex, repito, ya ha ganado en 6 meses, que en lo que va del año 2022, anótenle, 12.693 millones de dólares. 12.693 millones de dólares. Repito, 12.693 millones de dólares debido, entre otros factores, a la crisis energética derivada de las sanciones económicas impuestas a Rusia y que se tradujeron en un alza a los precios del crudo. A través de un comunicado de prensa, Pemex, la paraestatal mexicana de petróleo, señaló que parte de estos resultados se deben al crecimiento también de la producción nacional, la cual promedió durante el segundo trimestre, es decir, entre abril
y julio del año 2022, en un total de 1.776.000 barriles de petróleo al día. 1.776.000 barriles de petróleo al día. Un crecimiento de unos 135.000 barriles comparado con lo que se obtenía en 2019 cuando AMLO llegó a la presidencia. Y ahora hablamos de cómo, fíjense ustedes, cuando un presidente le apuesta por algo en lo que se convertía y que lo nombró desde hace tiempo un elemento de seguridad nacional, tarde o temprano el tiempo le da la razón. Y cuando hay una crisis, aunque sea del otro lado del mundo, México termina combinando primero, el nacionalizar el petróleo, el tenerlo acá, lo que no implica que otros puedan invertir, porque pues con la reforma estructural de Peña Nieto prácticamente permitieron la entrada de competidores extranjeros, pero llega López Obrador y declara que la cuestión energética es de seguridad nacional para México, empieza a invertirle a las refinerías, empiezan a mejorar los procesos productivos y la producción petrolera, por lo menos del crudo, y encontramos que por las sanciones en contra de Rusia y el hecho de que no puede exportar al occidente como lo hacía habitualmente, pues incrementó la demanda de petróleo, aunado a que México aumentó su producción petrolera hasta 1.76 millones de barriles al día. Las ganancias millonarias para México no se hicieron esperar. En tan solo 6 meses, México ha ganado, ya lo dije, México ha ganado en tan solo 6 meses 12,000, fíjense bien, 12,693 millones de dólares. Y lo que sigue, ¿por qué lo que sigue? Porque Estados Unidos quiere congelar el precio del crudo. Ya lo habían propuesto en el G7 antes de que Mario Draghi y Boris Johnson perdieran la cabeza políticamente hablando. Y pues esto nosotros lo dijimos. JP Morgan había dicho, y Goldman Sachs, que si se atrevían a hacer eso, que si congelaban los precios del petróleo ruso y Rusia en represalia retiraba 3 millones de barriles de los que produce, era muy difícil que sustituyeran su producción y por lo tanto el precio del barril de petróleo se podía disparar hasta los $190 por barril. Imagínense ustedes. Y si Rusia, dice la banca, si Rusia, esto lo dijo JP Morgan, los economistas encargados en cuestiones energéticas, quita 5 millones de barriles del mercado, prácticamente el petróleo se dispararía hasta $380 por barril. Imagínense lo que ha de estar sintiendo López Obrador de que indirectamente una crisis tremenda lejos de casa termina traduciéndose indirectamente en ganancias porque el México de López Obrador estaba preparado para una crisis sistémica. Entonces, el presidente López Obrador, como se los he estado contando, prácticamente está demostrando con el paso del tiempo que tenía la razón. Y miren, si ustedes me permiten, porque vale la pena recordar, o sea, vale la pena tener memoria histórica, si ustedes me permiten, incluso les puedo mostrar cómo el presidente López Obrador, o sea, no es un recién llegado a la política y esto del petróleo no es por darle lata ni a Estados Unidos ni por fastidiar a la oposición pedorra.